Hola, mi nombre es María Mesa y pertenezco al Centro Psicosocial José Luis Isser de Arce de la Universidad del Biobío de la Escuela de Psicología. Este es el tercer video de una lista de reproducción orientada a abordar el abuso sexual infantil y su detección temprana. Puntualmente en este video vamos a revisar lo que es la teoría del hechizo en una relación de abuso sexual. Para comenzar, el hechizo se define como la forma más extrema de una relación no igualitaria. El hechizo corresponde a una influencia a una persona sin que ésta se dé cuenta. Es decir, en este caso, el abusador ejerce influencia sobre una víctima, pero la víctima no es capaz de darse cuenta de aquello. Las características de este hechizo es que es un ritual. Su función es que una práctica se haga habitual, es decir, el abusador va a recurrir al hechizo para poder hacer que prácticas o que actividades con connotación sexual con niños o con la víctima sean vistas por este como habitual o no vean una incomodidad en ellas. La relación es de dominio y esta no está anunciada de manera clara, lo que es diferente al sometimiento. Cuando una persona está sometida, se da cuenta y posee un malestar ante este sometimiento, sabe que están transgrediendo sus límites o su propia individualidad. Sin embargo, en el hechizo, en la relación de hechizo y en la influencia que ejerce el abusador sobre la víctima no ve claramente esta influencia y por ende no sabe cómo salir de esta o cómo escapar. Es una invasión a la privacidad, al territorio o a los límites del niño o de la víctima. Hay una negación de deseo, de existencia y de subjetividad de la víctima, es decir, el abusador ve a la víctima como una cosa y no como una persona con identidad, con voluntad y con una subjetividad. La víctima no sabe cuáles son las condiciones que la llevaron a sufrir de este hechizo o cuáles fueron las condiciones que la llevaron a verse involucrada en una relación de abuso. ¿Cuáles son las características del hechizo? Como consecuencia de este hechizo, hay un proceso psíquico natural de transición que desdibuja, que difumina los límites que hay entre la identidad y el tiempo. Es decir, se produce en una relación que sea consensuada o no, pero la principal característica es que el niño, la víctima, el adolescente que está siendo parte de esta influencia con el fin de satisfacer, necesidades sexuales del abusador, no se está dando cuenta y está transgrediendo o se están perdiendo los límites de su identidad y del tiempo. Ahora, hay dos formas de que el hechizo se presente. La primera de ellas, y la que corresponde a lo que es una relación de abuso sexual, es el hechizo de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce un efecto en el otro sin autoridad o sin coacción aparente. Es decir, la víctima pierde la calidad de sujeto, pierde la calidad de persona, su individualidad, su identidad, sus límites propios. Y la influencia tiene efectos no solo en lo que es contacto físico, influye en sus pensamientos, en sus afectos, en su racionalidad y finalmente en su comportamiento. Es por ello que es un ritual, porque su fin último es hacer que prácticas con connotación sexual sean habituales y no sean de extrañeza para la víctima. Sin embargo, el hechizo de dominación, que no se ajusta preponderantemente a una relación de abuso sexual, es debido a que la persona que está siendo hechizada percibe un sentimiento de coacción, sabe que está siendo o que está bajo una dominación. Y como ya mencioné antes, la víctima de un abuso sexual no se da cuenta, sobre todo en niños,
que está bajo una influencia. Es por eso que el hechizo de dominación no se da con mayor preponderancia en los abusos sexuales, porque la persona se está dando cuenta que está bajo una relación de coacción y aun cuando se da cuenta de esta situación no es libre o no es capaz de salir de esta relación. Y el hechizo de dominación lo que afecta fundamentalmente es la sensorialidad, es decir, la sensación, y no el psiquismo, a diferencia de la influencia. La influencia afecta, como ya dije, el psiquismo, los efectos, los afectos y el comportamiento de la víctima. La dinámica del hechizo pasa por 3 etapas principales: la difracción, la captación y la programación. De manera muy puntual y breve, la difracción se trata de iniciar una posesión, de trabajar para una etapa previa y para transgredir las fronteras y límites. Es cuando el abusador prepara la relación con el niño para poder traspasar esa línea. Es decir, es una etapa en la que se posee o se está tratando de poseer la individualidad y transgredir los límites del niño, ya sean sus límites en pensamiento o en contacto físico. Pero aun cuando el abusador traspase esos límites, no quiere decir que el niño vaya a ser captado. La captación es la segunda etapa, y principalmente se trata de la apropiación del otro, en el sentido de captar su atención, de atraerlo, de retenerlo en esta dinámica de abuso. Y para esto existen 4 vías que pudiese utilizar el abusador. La mirada, que es muy sutil y que generalmente en las víctimas las describen como una mirada que les genera confusión. El tacto, las caricias, que en un primer inicio pueden resultar o pueden ser inofensivas, posteriormente van tomando una connotación sexual. Y es ahí cuando el niño no se da cuenta o no sabe diferenciar cuando son de manera inofensiva y cuando ya están teniendo una connotación sexual de manera perversa. Está la palabra, sobre todo lo que es el secreto, y el falso parecer, que también genera una confusión bastante grande en las víctimas. Finalmente está la etapa de programación, y es aquí cuando ya se instaura finalmente el ritual y la habituación de la práctica. Es decir, la programación es un despertar, es una ruptura de la continuidad y una exaltación sensorial. Puede haber erotización, focalización, atención en la víctima. Está la repetición de las actitudes, está lo que es el secreto, está la responsabilidad de la víctima, la fatalidad y la vergüenza. Es decir, el niño o la víctima, el adolescente, se está siendo programado, está siendo víctima de una programación para actuar como el abusador le conviene, para poder llevar a cabo lo que es la actividad sexual, el abuso sexual propiamente tal. Gracias por ver este video y te espero en otro perteneciente a esta misma lista para seguir abordando el abuso sexual infantil y su detección temprana.